Jehová Dios ha puesto a cargo sobre todas las cosas a su Hijo Jesucristo. A él se le ha sido encomendado o asignado esta responsabilidad. De nuevo, esto se le ha sido otorgado por su Padre. Las Santas Escrituras dicen lo siguiente: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, o sea, a sus discípulos: Toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El libro de Efesios añade lo siguiente: Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. El espíritu de profecía dice lo siguiente: Cuando Satanás declaró a Cristo, el reino y la gloria del mundo me son entregados, y a quien quiero los doy, dijo algo que era verdad, solamente en parte, y lo dijo con fines de engaño. El dominio que ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán, pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de Dios, y Él ha confiado todas las cosas a su Hijo, o sea, Jesucristo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. Por esto el Señor había dicho al rey Nabucodonosor: El Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la medida en que Dios lo permite. Interesante esta cita. En esta cita nos enseña: 1. La tierra es de Dios y Él ha confiado todas las cosas a su Hijo. 2. Después de que Satán recibió la soberanía de parte de Adán, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. Sin embargo, Satán, habiendo recibido la soberanía de la tierra, Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la medida que Dios lo permite. La siguiente cita nos dice lo siguiente: La creación de nuestro mundo fue traída a los concilios de los cielos. Allí el querubín protector, o sea, Lucifer, preparó su petición de que se le hiciera príncipe para gobernar el mundo que entonces se avecinaba. Esto no se le concedió. Jesucristo iba a gobernar el reino terrenal. Bajo Dios, se comprometió a tomar el mundo con todas sus probabilidades. La ley del cielo debería ser la ley estándar para este nuevo mundo, para las inteligencias humanas. Lucifer estaba celoso de Cristo, y este celo resultó en rebelión y llevó consigo a un gran número de los santos ángeles. Jesús, el Hijo de Dios, no se dejó engañar por los sofismas de Lucifer. Se mantuvo fiel a los principios y resistió toda línea de razonamiento de Lucifer y de todos los ángeles que se habían aliado con él, demostrando así que, tal como él se mantuvo firme, todo ángel podría haber permanecido firme. En este concilio vemos el deseo y el plan original de darle la responsabilidad al Hijo de Dios de gobernar el reino, o sea, el reino terrenal. Jesús, bajo Dios, se comprometió a tomar el mundo con todas sus probabilidades. Sin embargo, Lucifer se opuso a esto. Él deseaba ser gobernador de este mundo.
El hecho de que Dios eligiera a su Hijo resultó en rebelión y llevó consigo a un gran número de los santos ángeles, la tercera parte. Sin embargo, a pesar de sus ataques y el éxito en engañar a esta gran parte de los ángeles de Dios, con el Hijo de Dios no tuvo éxito. Jesús se mantuvo firme o fiel, leal a los principios y resistió toda línea de razonamiento de Lucifer y de todos los ángeles que se habían aliado con él, demostrando así que tal como él se mantuvo firme, todo ángel podría haber hecho lo mismo. La guerra ahora sigue en la tierra. Leemos: dos grandes poderes están ahora en el campo de batalla. Satanás, que en un tiempo estuvo junto a Cristo en los atrios del cielo, se ha convertido en el adversario del hombre. Antes de la caída de Lucifer, aspiraba a la supremacía que se le había dado a Cristo, quien era uno con el Padre en el gobierno de los cielos. Hubo guerra en el cielo y Satanás y todos los ángeles rebeldes a los que había engañado fueron vencidos. Los que se habían opuesto a la voluntad de Dios al nombrar a Cristo como gobernante principal fueron expulsados de los atrios celestiales y desde entonces han estado en guerra contra el Altísimo. En esta cita vemos el deseo de Satán y la raíz o el motivo de la controversia. Satanás aspiraba a la supremacía que se le había dado a Cristo de parte de Dios. Y esto desató una guerra de la cual hasta hoy día continúa. Aquellos que se opusieron a la voluntad de Dios al nombrar a Jesús como gobernante principal, estos fueron expulsados de los atrios celestiales. Y desde entonces se nos dice que la guerra continúa contra el Altísimo. ¿Quién era Satán? Satanás era en el cielo, antes de su rebelión, era un ángel elevado y exaltado, el siguiente en honor al amado Hijo de Dios. Su rostro, como el de los otros ángeles, era pasible y expresivo de felicidad. Su frente era alta y ancha, mostrando un poderoso intelecto. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial brilló en su semblante y brilló alrededor de él, más brillante y más hermoso que alrededor de los otros ángeles. Sin embargo, Jesús, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre toda la hueste angélica. Él era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran criados. Satanás estaba envidioso de Cristo y gradualmente asumió el mando que recayó en Cristo solo. Satanás era un ángel cuyo nombre antes de su rebelión era Lucifer. Este era, según la cita inspirada, el siguiente en honor al amado Hijo de Dios. Cuando la controversia se desató, el gran Creador reunió las huestes celestiales para poder conferir un honor especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. El Hijo estaba sentado en el trono con el Padre y la multitud celestial y de santos ángeles estaba reunida alrededor de ellos. Entonces el Padre dio a conocer que Él mismo ordenó que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, de modo que dondequiera que estaba la presencia de su Hijo, era como su propia presencia. La palabra del Hijo
debía ser obedecida tan prontamente como la palabra del Padre. A su Hijo lo había investido de autoridad para mandar a las huestes celestiales. Su Hijo debía trabajar especialmente en unión consigo mismo, en la creación anticipada de la tierra y de todo ser viviente que debería existir sobre la tierra. Su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos, pero no haría nada por sí solo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. ¿Cuál fue el propósito de esta reunión en el gobierno celestial? Para poder conferir un honor especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Esto era necesario porque la posición de autoridad del Hijo de Dios estaba siendo cuestionada, y en presencia de la hueste angelical el Padre dio a conocer que Él mismo ordenó que Cristo su Hijo fuera igual a Él. A su Hijo lo había investido de autoridad para mandar a las huestes celestiales. Sin embargo, la raíz original de la envidia hacia Jesús realmente descansaba en el hecho que Miguel o Jesús era en realidad el Hijo unigénito del Padre. Noten la siguiente declaración: Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Y Lucifer, ese ángel glorioso, armó una guerra por el asunto, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Entonces, según esta declaración, podemos ver que Lucifer armó una guerra sobre el asunto que Jesús era el Hijo unigénito de Dios. Es importante que nosotros podamos entender esto. De nuevo, la guerra que armó Satanás o Lucifer fue sobre el asunto que el Hijo unigénito de Dios era realmente Jesús. La siguiente cita nos dice: los ángeles fueron expulsados del cielo porque no querían trabajar en armonía con Dios. Cayeron de su alto estado porque querían ser exaltados. Habían venido a exaltarse a sí mismos y se olvidaron de que la hermosura de su persona y de su carácter procedían del Señor Jesús. Los ángeles querían oscurecer este hecho, que Cristo era el Hijo unigénito de Dios, y llegaron a considerar que no debían consultar a Cristo. Un ángel comenzó la controversia y la continuó hasta que hubo rebelión en las cortes celestiales entre los ángeles. Fueron exaltados por su hermosura. El celo de que Jesús era el Hijo unigénito de Dios, los ángeles que se aliaron con Lucifer junto con él, fue algo que desearon ignorar o hacer a un lado, escurecer este hecho, o sea, esta realidad. Hoy día igual Satán y sus ángeles siguen con su atentado de oscurecer este hecho, que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, y han tenido éxito con enseñanzas que han hecho a un lado la verdad acerca de la personalidad de Dios y de su Hijo. Pero pronto esta controversia culminará. Pronto Jehová Dios y su Hijo Jesucristo restaurarán todas las cosas. Leemos: después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él, o sea Jesús, reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Cuando esto se lleve a cabo, Jesús entregará de nuevo el reino a su Padre. Mientras tanto, Jesús está en cargo de todas las cosas. Él es nuestro Rey y a Él debemos de obedecer y ser leales y someternos a sus mandatos. Espero que este pequeño estudio les haya ayudado a entender un poquito más acerca del plan original de nuestro Padre Celestial. Que Jehová Dios les siga bendiciendo en sus estudios personales.